Mira, repetimos la clase. Repetiremos la clase, ¿eh? A ver, entonces, vamos a ver el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Y tenemos que fundamentalmente, entonces, hay dos criterios de diagnóstico que nos plantea, que se plantean acá. ¿Cuáles son los dos criterios de diagnóstico? Pues es la pregunta del examen, ¿eh? ¿Cuáles son los dos criterios de diagnóstico del trastorno del espectro autista? A ver, ayúdame, por favor, Melanie. Melanie Klein. Melanie Klein, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? A ver, ayúdale, Denise. ¿Cuáles son los dos criterios de diagnóstico del trastorno de espectro autista? Es la deficiencia en comunicación y reacción social y los patrones de conducta e intereses restringidos. Eso. Y que esto va a desglosarse en diferentes síntomas, ¿verdad? En una diferente sintomatología. Ahora, vamos a ver los subtipos del trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque vamos que existen diferentes subtipos de espectro autista, ¿sale? Primero, tenemos el conocido, el más generalizado, que es el autismo, ¿sí? El autismo tiene tres características fundamentales. Primero, el autismo puede presentar discapacidad intelectual, puede presentar retraso en la adquisición del lenguaje y un vocabulario limitado, ¿sí? Ahora, esta es como la visión más tradicional, más convencional, más conocida del autismo, ¿sí? Sin embargo, como lo veíamos en el video, autores como Leo Kanner, ¿sí? Y Asperger nos hablan de que el trastorno del espectro autista no debe de presentar forzosamente una discapacidad intelectual. Puede ser un rasgo, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que presentar discapacidad intelectual tan profunda, ¿sí? Lo que sí es que hay una alteración en la adquisición y desarrollo del lenguaje y su vocabulario es bastante limitado, ¿vale? Muy bien. Ahora, tenemos el otro subtipo, que es el Asperger, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar de espectro autista, hablar de un Asperger. En el Asperger, la diferencia fundamental, chicos, entre Asperger y autismo es que la capacidad intelectual está por encima del promedio, ¿sí? Es decir, eh, Lady, ¿de qué te andas riendo, mi vida? Pon atención, corazón mío. Por eso me gusta que tengan la cámara encendida. ¡Ah, ya se fue! Bueno, fíjense, Asperger tiene una capacidad intelectual por encima de lo normal. Su lenguaje es avanzado, a diferencia del autismo, digamos, convencional, ¿no? Hay una alta capacidad memorística. A diferencia del autismo, en el Asperger, el niño tiene una capacidad para recordar todo, pero vaya, te lo pueden hasta recitar de memoria. Les puedes poner una película y te la recitan de memoria, ¿sí? Hay cierta torpeza motora y hay intereses obsesivos, ¿sí? Es decir, se interesan en centrar su atención en un objeto en particular, ¿sí? ¿Tú quieres ver un ejemplo clásico de un Asperger? Temple Grandin, niños. Vean Temple Grandin, ese es un ejemplo clarísimo de una persona que presenta Asperger, ¿sí? Pero fíjense cómo aquí se contrasta la parte ¿cómo se llama? De la capacidad intelectual, ¿eh? Y de las capacidades cognitivas, ¿sí? A diferencia del autismo, el Asperger presenta una alta capacidad intelectual, ¿ok? Y tenemos el otro que es el trastorno generalizado del desarrollo no específico, que
aquí básicamente va a presentar criterios de diagnóstico del espectro autista, pero no cumple con todos, ¿sí? Es decir, hay ciertos criterios que me hacen pensar que es espectro autista, pero no cumple con todos los criterios de desarrollo, de diagnóstico, perdón. ¿Sí? Una de las preguntas que te voy a hacer en el examen final tiene que ver con cuál es la distinción o la diferencia entre autismo y Asperger. ¿Qué me responderían en el examen? Chicos. ¿Nada? ¿Se va a quedar la respuesta en blanco? Que en su capacidad intelectual, las personas que tienen Asperger es mucho mayor a la normal. Bien, es correcto. Ahí está la palomita. Gracias, Dani. Es correcto. La diferencia fundamental está en la capacidad intelectual. ¿Vale? Muy bien, Dani. Es correcto. Muy bien. Ahora, tienes otro subtipo de trastorno del espectro autista que es el trastorno Rett. ¿Recuerdan que hablábamos del trastorno Rett? ¿Alguien recuerda el Rett o no lo recuerdan? Creo que vimos hasta un video de unas niñas, ¿no? ¿O no? ¿O lo soñé? Sí, sí lo vimos, profe. Ah, yo pensé que iba a decir, sí, sí, lo soñó, profe. Ok, muy, muy bien. ¿Y qué hablábamos del trastorno de Rett? A ver, ¿qué recuerdan del trastorno Rett? Yo recuerdo que aquí la capacidad intelectual de las niñas era mucho menor y Es que correcto. especialmente se presentaba más en niñas. Sí, así es. Y que se presenta principalmente en mujeres porque hay una alteración del cromosoma X y se presenta básicamente hasta los 2 años, ¿sí? Es decir, aparentemente hay un desarrollo normal, pero a los 2 años pareciera que empieza a haber como un retroceso, ¿sí? Que resulta ya hasta discapacitante en términos de sus capacidades motoras, intelectuales, cognitivas, ¿sí? El trastorno Rett es un trastorno que entra dentro de la categoría de los trastornos del espectro autista, ¿sí? Pero a diferencia del Asperger, es un trastorno mucho más discapacitante, no solo en términos de lo cognitivo e intelectual, sino también desde la parte psicomotriz. ¿Sí? Muy bien. Tenemos otro subtipo que es el trastorno desintegrativo infantil. Es muy parecido, ¿sí? al Rett, solamente que aquí se presenta hasta los 2 años, igual con un desarrollo, digamos, aparentemente sano, pero hay un retroceso más profundo, ¿sí? Y se presenta una discapacidad motora, falta de control de esfínteres y la pérdida, perdón, pérdida de lenguaje, ¿sí? Pero no se debe a esta alteración de Rett, ¿sí estamos? Entonces, aquí hablamos de un trastorno desintegrativo infantil, ¿sí? Este se puede presentar, por ejemplo, en varoncitos, ¿vale? Y es sumamente igual discapacitante, ¿sí? Entonces, ahí están los contrastes, chicos, ¿sí? Acuérdense, autismo en general, tienes el Rett en el extremo de, el Rett en el extremo de el más discapacitante, junto con el desintegrativo infantil, y el Asperger, que sería un tipo de autismo más funcional, ¿sí? En términos de que hay mucha capacidad intelectual y no es tan discapacitante como un trastorno Rett, ¿vale? Muy bien. Chicos, ¿dudas de los subtipos? ¿Preguntas? ¿Nada? Muy bien. Ahora,
¿Cuáles serán las funciones del pedagogo en la inclusión de los niños con trastorno del espectro autista? Bueno, aquí fundamentalmente vamos a incluir a niños que sean, digamos, que tengan un espectro autista mucho más ligero, porque un espectro autista profundo realmente puede llegar a ser discapacitante. Entonces, las funciones que hacemos adaptativas son para niños que pueden estar incluidos dentro de un aula regular. Hay niños que presentan trastorno del espectro autista, pero son bastante funcionales, ¿sí? Entonces, hay que identificar perfectamente bien en la evaluación psicopedagógica qué grado de autismo tiene, qué tipo de autismo tiene, o bueno, tipo de espectro autista que tiene, para poder hacer una correcta propuesta curricular adaptada. Esa es una de las funciones principales, ¿sí? Pero bueno, primero, funciones del pedagogo. Hay que buscar el contacto visual, ¿eh? ¿Sí? Digo, tampoco es como que le estés persiguiendo los ojos, ¿no? Pero, pero, pero sí buscar este contacto visual y hablar con él de manera clara y sencilla. Algo que se comparte con las estrategias que se utilizan para el niño con TDA es que las instrucciones sean claras y precisas. Lo que se agradece aquí es la organización y que las instrucciones no sean tan alargadas, ¿no? Sino que sean instrucciones cortas, específicas y claras. ¿Sale? Muy bien. Hay que facilitar los aprendizajes. Esto lo veíamos mucho, por ejemplo, con la discapacidad intelectual, ¿sí? Es decir, hay que ir graduando los aprendizajes, haciéndolos como encadenamiento. Partir de lo más fácil y de ahí ir haciendo ya, poniendo cierta complejidad, ¿vale? Aunque también, por ejemplo, en el Asperger, bueno, ahí es diferente, chicos? Porque el Asperger, el chiquillo está, pero vaya, a todo lo que da, ¿eh? Entonces, por eso es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Hay que hacer una aplicación adecuada de sistema de refuerzos. Ahí ustedes ya son unos súper expertos en condicionamiento operante. Yo no los tengo que entrenar en condicionamiento operante. Ya están bien entrenados en condicionamiento operante. Entonces, es muy importante utilizar sistemas de refuerzo adecuado para el niño que presenta trastorno del espectro autista, ¿sí? Hay que ubicarlo cerca de compañeros que sean buenos modelos de comportamiento y mantenerlo lejos de fuentes visuales o sonoras de distracción. No lo pongas junto a la ventana, por ejemplo, ¿no? O no lo pongas donde están los chiquillos que hacen la bulla. Tienes que tenerlo cerca de ti, ¿sí? Para ver cómo se comporta, para ver cómo evoluciona, cómo capta la información que le estás otorgando. ¿Mm? Hay que evitar estímulos estridentes, chicos, ¿sí? Las mesas, las sillas, ¿sí? Tienen que estar perfectamente adaptadas para también evitar alguna cuestión como de lesión, porque incluso parte también de lo que puede llegar a ser un pequeño que tiene espectro autista es la autolesión, ¿eh? Ahí hay que tener mucho cuidado porque el niño con espectro autista tiende a autolesionarse, pero no es, no es porque se quiera él autoagredir. Él lo percibe como parte como de la estimulación sensorial. Acuérdense que hay una alteración en la captación de los estímulos. Entonces el niño puede estarse autoagrediendo, pero él a lo mejor no estar sintiendo ese estímulo, ¿sí? Pero hay que estar muy al pendiente de que no se autoagreda, ¿sale? Muy bien. La organización es fundamental, chicos. Es fundamental, ¿sí? Es importante que el niño tenga su horario de clases visual, de manera visual, en cada una de las actividades de la jornada escolar. Los apoyos visuales son fundamentales para el niño con espectro autista. Hacer, por ejemplo, fotos, carteles, dibujos, ¿sí? Como refuerzo motivacional de las acciones y tareas diarias.
y dibujos o láminas de las normas que están en proceso de adquirir, las cuales pues hay que ubicarlas dentro del pizarrón. Fíjense cómo todas estas recomendaciones se parecen mucho a las que veníamos trabajando, por ejemplo, con trastornos por déficit de atención o discapacidad intelectual incluso, ¿no? Muy bien. Las secuencias didácticas, como la descripción gráfica para realizar una actividad determinada, ¿sí? Lo que veíamos también con el niño del trastorno por déficit de atención, que es el espacio de su escritorio se debe ubicar todo lo que él necesite, lápices, libros, cuadernos, ¿vale? Y tenerlo perfectamente bien organizado, ¿sí? Hay que darle estructura, lo que necesitan los niños con espectro autista es darles estructura, porque es lo que necesitan, y buscar cierto grado de interacción. Ahí hay que ir como que iterando, hay que ir calibrando, ¿sí? ¿Qué tanto el niño puede ir empezando a inmiscuirse, a involucrarse con sus demás compañeros? Tampoco obligarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente, pues, eso es estresante para alguien que presenta espectro autista. Aparte de la vinculación social, le puede resultar muy, muy, muy estresante, ¿vale? Entonces, en función de que sea posible, bueno, tratar de inmiscuirlo. Pero cuando no, bueno, pues hay que respetar su espacio vital. Acuérdense que lo que les decía, ¿no? O sea, al chiquito con espectro autista y a cualquiera que presente alguna discapacidad, ¿sí? O algún trastorno, lo que hay que hacer es ser como ese colchón, en donde él sienta esa zona cómoda, pero también eventualmente hay que ayudar a desafiarlo. ¿Para qué? Para que pueda evolucionar sus recursos, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá, chiquillos? ¿Dudas, preguntas del espectro autista? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? Sí, profe, todo claro. Ok. Muy bien. Yo veo que Katia nomás está apuntando, pero... Buenísimo, Katia, buenísimo. Tú avísame cuando ya lo pueda yo quitar, ¿vale? Ya, maestro, si quiere. ¿Ya? Ah, bueno, muy bien. Perfecto, chiquillos. Muy bien. Ahí estamos entonces, chicos, ¿vale? Con la parte del espectro autista. Básicamente, chicos, aquí ya ya estamos prácticamente terminando nuestro semestre, chiquillos, ¿sí? Casi que ya nos estamos yendo de vacaciones. Ay, chicos, yo estoy triste. Triste. Pero bueno, pues así es la vida, ¿no? Ya pasan a qué semestre, ¿a sexto o a cuál? Ay, Dios de mi vida, sexto semestre, no lo puedo creer, ¿eh? Ay, Dios. Mis A ver, bebés. ahora con qué materia nos lo encontramos. Eso me sonó como a qué. ¿Eh? No, ya, ahora sí ya, se los juro, se los prometo que ya en sexto ya no me ven, ¿eh? Ya no me creen, dice. No, ahora sí en sexto ya no, nunca he dado en sexto, ¿eh? De verdad que no, nunca. Si acaso en Va a ser octavo, la primera. Primera vez, profe. ¿ya? No, si acaso en octavo a lo mejor sí, pero hasta octavo, chicos, ¿eh? En octavo porque tengo que estar en la graduación, ¿eh? Ah. Claro, sí, claro que sí, ¿eh? Y son mis bebés, ¿eh? Si yo los vi, vaya, desde chiquillos ahí, ¿eh? A Gus ahí, desde bebecito, me lo llevaba su mamá. Ah, muy bien, y ahora ya, mira, ya, bien grandote ya, hasta pelo ya le salió, ¿eh? No, qué cosa. Muy bien. Bueno, chicos, la siguiente clase vamos a revisar nuestros últimos temas,
que son básicamente problemas del aprendizaje. Por ahí en la guía les dejé un mapita mental. ¿Alguien ya lo pudo descargar? ¿O todavía no? Preguntar que si ese lo vamos a... ¿Eh? Que si ese lo vamos a pasar tal cual está. Ah, sí, era lo que les quería yo comentar. Miren, esta es una síntesis de lo que es digamos, ¿cómo se llama? Los problemas del aprendizaje, ¿vale? Entonces, la próxima semana, chicos, a eso nos vamos a dedicar a desglosar todas las dis, ¿sí? Disfasia, disglosia, disartria, ¿sale? Todas las dis y es un mapita súper fantástico porque, fíjense muy bien, sí, la idea es que tú lo puedas desarrollar, que tú lo hagas en tu libreta a mano, ¿sí? Y fíjense qué padre. Sí quisiera como que tuvieran así como que la claridad de cómo leer el mind map, ¿sale? El mapa mental siempre lo vamos a leer, chicos. Siempre, 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 forever and ever. Siempre lo vamos a leer en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sale? Entonces, empezamos siempre a las 12 y de ahí nos vamos así, ¿vale? Dándole la vuelta a todo el mapa, ¿sí? Entonces, aquí nada más vamos a dar como una lectura así súper rápida, ¿sí? Y ustedes ya lo van a ir desarrollando. Pueden ponerle dibujitos, pueden ponerle lo que ustedes quieran. La intención es que tengan una claridad, un mapeo respecto a los diferentes problemas del aprendizaje. Que acuérdense que un problema del aprendizaje no es una discapacidad, ¿eh? Es diferente, ¿sí? El problema del aprendizaje, acuérdense que tiene que ver con una dificultad que tiene el alumno en la adquisición de determinados aprendizajes, ¿sí? Y en su adaptación escolar. Pero no implica que esté discapacitado, no implica que esté enfermo, ¿sí? Hay algunas discapacidades que pueden venir acompañadas de problemas del aprendizaje, pero no, los problemas del aprendizaje no son necesariamente una discapacidad, ni tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esa distinción. Ya lo habíamos visto cuando veíamos los conceptos clave al principio del semestre. ¿Qué pasa con los problemas del aprendizaje, chicos? Bueno, que hay aquí una dificultad para atender, ¿sí? Para procesar o para retener y recuperar la información, ¿sí? Los niños que presentan problemas del aprendizaje parecen más lentos para aprender las cosas, ¿sí? Y suelen tardar mucho más tiempo en sus tareas escolares y a veces se resisten a hacerlo. A veces pareciera que, de verdad, a veces pareciera que tienen déficit de atención y no, simplemente es que presentan dislexia, por ejemplo, ¿no? Pero eso requiere mucho de una, eh, pues de hacer una observación muy, muy, muy cercana al niño, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si, creo que, no me acuerdo si ustedes vieron conmigo o no, Estrellas en la Tierra, pero el niñito este pareciera que es como que tuviera como déficit de atención porque está todo así como que ido, ¿no? Y dijéramos, ay, es déficit de atención con predominio en inatención. Y no, era un caso de dislexia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Hay conflictos relacionados con las tareas escolares, ¿sí? Les cuesta trabajo ejecutar las tareas escolares porque hay una dificultad en el procesamiento de la información, ¿vale? Entonces presentan problemas en destrezas básicas como el retener información, el leer, el recordar, ¿sí? Les cuesta trabajo centrarse en la tarea sin que esto sea un TDA, ¿sí? Las principales dificultades de aprendizaje están centradas con la lectura, la escritura, ¿sí?
y les cuesta trabajo distinguir la lateralidad. Yo esto lo tengo, chicos, yo no tengo lateralidad, ya les había yo dicho, ¿ah? Yo no sé distinguir entre mi izquierda y mi derecha. Pero no soy disléxico, fíjense. Bueno, disléxico visual, no. O sea, sí te sé distinguir la B de la D, la P de la Q. Eso sí lo tengo. Pero no sé por qué no me dices derecha, izquierda y no agarro la onda. Bueno. Se irritan en tareas escolares, ¿sí? Y bueno, pues hay una gran variabilidad en el rendimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué causas se pueden generar estos problemas, chicos? Fundamentalmente por distintos factores. Puede haber factores psicobiológicos, factores familiares, factores emocionales, factores psicomotores, factores perceptivos, institucionales y educativos, ¿sí? Entonces, hay que checar bien todo el aspecto multifactorial por el cual puede presentarse esa dificultad. Vamos a ver los problemas del aprendizaje académicos, ¿vale? Estos se los tienen que aprender, chicos, porque la siguiente clase se los voy a preguntar, ¿sí? Ojo, problemas con lectura y escritura. Con lectura y escritura tenemos la dislexia. La dislexia tiene que ver con el problema con la palabra. El problema del disléxico es la palabra, ¿eh? Creo que la otra vez hacíamos un ejercicio en donde les puse a leer una lectura en portugués, ¿o no? ¿Sí lo hice con ustedes o no? Ya no me Sí, acuerdo. profe. Ah, bueno. ¿Se acuerdan la dificultad que nos representaba leer en portugués e interpretarlo? Bueno, eso es lo que vive el disléxico, ¿sí? El disléxico tiene un problema de confusión en la interpretación de la palabra. Entonces, el disléxico confunde la P con la Q, la D con la B, ¿sí? Porque tiene un problema de lateralidad, ¿sí? De qué es de lo que yo padezco, ¿vale? Ahora tenemos la disgrafia. ¿Alguien recuerda la disgrafia? Porque esa también se las ejemplifiqué y la hicimos. Es la dificultad para escribir. Eso, bien, Héctor, muy bien, así es. La disgrafia, que es la dificultad para poder escribir, la coordinación oculomanual, ojo-mano, y poder escribir las palabras. ¿Se acuerdan que les dije, los que sean diestros, escriban su nombre con la izquierda? Y no podían, chicos, no podían, nos tardamos horas, ¿no? Eso es lo que vive el disgráfico, ¿sí? La disortografia, yo creo que esa la tenemos todos, ¿eh? Esa, problema con la ortografía, ¿sí? Y la discalculia. ¿Qué es la discalculia? La discalculia ya tiene que ver con la dificultad para el trabajo de cálculos numéricos. Esa la tengo yo también. Ay, chicos, yo con los números, bueno, ahí más o menos nos llevamos, ¿eh? Tampoco soy tan pinche, ¿ah? Pero hay niños y hay personas que presentan una dificultad muy fuerte para poder hacer operaciones aritméticas, incluso desde las básicas, ¿sí? Estos son tus problemas o dificultades del aprendizaje básicos, académicos, ¿sí? Ahora, tienes problemas del aprendizaje evolutivos, ¿vale? Los evolutivos, aquí tenemos al déficit de atención, ¿sí? Que es problemas de atención, que es el TDA, con los dos predominios que ya habíamos visto, que es predominio en desatención y predominio en hiperactividad. Problemas de memoria, por ejemplo, la amnesia. La amnesia también puede presentar una dificultad, que aquí puede ser, por ejemplo, por algún padecimiento, por alguna lesión cortical, ¿sí? Hay dos tipos de amnesia, chicos, esas no se las puse aquí, si las quieren por ahí apuntar, ¿sí? La amnesia, hay una que se llama retrógrada y otra que se llama anterógrada.
La retrógrada es la dificultad para recordar el pasado. Esa es la retrógrada, ¿sí? Por ejemplo, no saber, no recordar, por ejemplo, eventos del pasado, ¿sí? No recordar quién eres, por ejemplo, ¿no? Toda tu memoria histórica o episódica, no la recuerdas. Esa es la memoria, la amnesia retrógrada. Y la anterógrada tiene que ver con la dificultad de construir recuerdos. ¿Sí? Es decir, la amnesia anterógrada tiene que ver con yo recuerdo todo mi pasado, pero mi presente no puedo recordar mis experiencias presentes. ¿Sí? Entonces, ese tipo de amnesias puede presentarse por un accidente cerebrovascular, puede presentarse por un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? O también puede ser por la edad incluso, ¿no? Por ejemplo, la demencia senil, que se presenta, ya lo veíamos en adultos, ¿sí? O el Alzheimer, ¿sí? Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? Ahora tienes los problemas de percepción, que aquí básicamente los problemas de percepción tienen que ver con las dislexias, ¿sí? Acuérdense que la dislexia puede ser visoespacial o fonológica temporal, ¿sí? Es decir, la dislexia puede ser con la palabra vista o también con el reconocimiento auditivo de la palabra, ¿sí? Y en la parte de pensamiento y lenguaje, vamos a revisar ya lo que sería los diferentes problemas de comunicación, ¿sí? Que es la disfemia, la disprosodia y el mutismo selectivo. El mutismo selectivo es, chicos, un trastorno del comportamiento que tiene que ver con literalmente quedarse mudo, pero como su nombre lo indica, el niño se queda mudo ante ante circunstancias muy específicas, ¿sí? Por ejemplo, hablar en público, ¿sí? Muy bien. ¿Sale, vale? Entonces, ese es un problema de comunicación, ¿sí? Ahora, tenemos la disprosodia, ¿sí? Que es una alteración que es digamos, como un fallo que presenta la persona en su comunicación, que está muy relacionado con la disfemia, que es lo que conocemos como el tartamudeo, ¿sí? Tartamudear, ese es un problema de comunicación, ¿vale? Tenemos los problemas del habla, que van a ser la dislalia, la disartia y la disglosia, que es el problema que tiene la persona en articular las palabras. En los tres, hay un problema para aprender a hablar, pero puede ser, aquí la dislalia es un problema del aprendizaje del habla. Es decir, el niño aprendió a decir pedo en lugar de perro, pero porque así dije pedo y ya, entonces, ja, 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 y nadie lo corrigió. Entonces ya de adulto no puede pronunciar la R, pero es un problema de educación en su lenguaje, ¿sí? No tiene ningún problema en su aparato fonoarticulador, nada, todo está perfecto, pero la persona aprendió a articular así las palabras. Esa es la dislalia. La disartria es lo mismo. Profe, ¿y se puede corregir? ¿Mande? ¿Y se puede corregir? Se puede corregir, pero esto es como la plasticidad cerebral. Entre más grande, es más difícil. ¿Sí? Pero sí se puede corregir. La dislalia sí. Igual la disartria es un problema igual en el habla, pero tiene que ver con una lesión a nivel cortical.
Por ejemplo, una persona que tiene un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, por ejemplo, puede tener alteraciones en el habla. Esa es la disartria. Cuando la alteración en el habla procede derivado no de que aprendió a hablar mal, sino de que hablaba bien, pero algo ocurrió a nivel cortical que afectó su lenguaje. Y la disglosia, que es una alteración, pero aquí ya es en el aparato fonoarticulador. El niño nació con, no sé, por ejemplo, labio leporino, paladar hendido, y eso dificulta su habla, ¿sí? En los tres, los problemas son del habla, ¿vale? Muy bien. Y tenemos los problemas en el lenguaje, que son la afasia y la disfasia, ¿sí? Que son básicamente, la afasia tiene que ver con la pérdida del habla, ¿sí? Y la disfasia es igual pérdida del habla, pero de manera parcial, no total, ¿vale? Entonces, ahí estamos con los problemas del aprendizaje, chicos. Necesito que por favor los repasen por ahí, ¿vale? Se pongan las pilas porque estos vienen en el examen y los vamos a estar preguntando la siguiente clase, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre dislalia, disartia, disglosia? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre dislexia, disgrafia, disortografia, discalculia? Todas las dis, estas son las dis, chicos, ¿vale? Muy bien. Y por favor, de tarea, me van a tomar una, la que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tomar, por ejemplo, la que ustedes quieran, por ejemplo, dislexia. Ok. Investígame, solo una, por ejemplo, dislexia. ¿Qué estrategias tiene el docente para trabajar dislexia? ¿Sale? Y dime 3 estrategias. No, pues yo tomé, por ejemplo, dislalia. Ok. ¿Qué estrategias tengo para corregir la dislalia? O para trabajar con una persona que presenta dislalia. Disfemia. ¿Sí? Solo una, ¿eh? Bueno, si quieren hacer más, hagan más, pero con una, porque las vamos a estar compartiendo la siguiente clase. ¿Sí estamos, chicos? ¿Vale? Muy bien. Maestro, ¿Sí? entonces lo que vamos a buscar son 3 estrategias del docente. Sí, así es. Para trabajar con el alumno, para apoyarlo en el problema de aprendizaje que presente. Gracias. Pero es nada más uno, ¿eh? Uno de todos los que vimos. ¿Vale? Si quieren hacer más, hagan más. No hay problema. Pero nomás les pido uno. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda, chiquillos? Y acuérdense de hacer el mapa, pero el mapa ese ya es para su guía, ¿eh? Ese ya ustedes lo colorean, lo hacen bonito, lo que ustedes quieran, ¿vale? Muy bien. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, muy bien. Pues a cenar rico, ¿eh? ¿Qué van a cenar? Me encanta, yo y mis preguntas impertinentes, ¿verdad? Dani, unas garnachitas de Alto Tonga, ¿eh? No, hoy voy a cenar gorditas. Bye, 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 bye. Despiertas mi envidia, ¿eh? Oye, ¿qué tal está el frío en Alto Tonga? No, hoy amaneció súper frío. En la mañana estábamos a 4 grados.